Escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo hace una advertencia que hoy parece escrita para nuestro tiempo. No es una opinión, es una advertencia del Espíritu. Primera de Timoteo, el capítulo 4, los versículos 1 al 5. La apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En este capítulo, Pablo comienza diciendo algo muy directo. El Espíritu dice claramente. Esto no es una suposición, es una revelación espiritual. Y lo que dice es serio. En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. No dice que el problema vendrá del ateísmo. Él dice que los problemas vendrán desde dentro de la congregación, desde dentro de los que proclaman la fe en Cristo Jesús. Personas que están cerca del Evangelio o que estuvieron cerca del Evangelio, pero que terminan abandonándolo o rebelándose contra el Evangelio bajo el concepto de que están defendiéndolo. Por eso es tan difícil entender o comprender la apostasía, porque pareciera que su defensa fuera legal, buena y que debería ser apoyada. Pero, ¿qué es la apostasía? La apostasía no es simplemente dudar, tampoco es luchar con preguntas. La apostasía es abandonar conscientemente la verdad que una vez se conoció. Y cuando alguien que escuchó el Evangelio decide, yo no quiero que las cosas sean así, yo no quiero esto, yo no creo que se debe vivir de esta manera, entonces el creyente ya no está proclamando estas palabras por ignorancia, sino por rechazo. Un rechazo a lo que Dios ha establecido, un rechazo a lo que Dios ha hecho, porque no me gusta, sin considerar lo que Dios en su palabra nos ha advertido una y otra vez. Apostasía es rebelarse contra la palabra de Dios, contra la iglesia del Dios vivo. Apostasía no solamente es tener preguntas respecto a algo que ignoro, es enojarse contra lo que Dios ha establecido. Pero, ¿a quién representa el apóstata? Pablo dice que estas personas terminan siguiendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto es fuerte, pero es necesario decirlo y Pablo lo sabía. No toda actitud de un creyente es espiritual o viene de Dios. No todo lo que se enseña viene de Dios. Algunos nacen del orgullo humano, otras del engaño espiritual. La apostasía ocurre cuando alguien deja de escuchar a Cristo y empieza a escuchar sus propias voces u otras voces que alimentan su rebelión o alimentan su desencanto. Las voces que escucha ya no son las del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca produce rebeldía. El Espíritu Santo nunca levanta a alguien contra su propia iglesia. Por eso es que la apostasía necesita ser rápidamente descubierta, porque proclaman que están defendiendo el Evangelio de Cristo, pero las acciones que toman están lejos de poder mostrar que en verdad están defendiendo el Evangelio de Jesucristo. Además, Jesucristo no necesita ser defendido. Él se defiende solo.
por eso es Dios. Si algo no le agrada, Dios lo cortará. Por eso es Dios. Dios es quien defiende su evangelio y su iglesia y su obra. Por eso es su iglesia. Es como pensar que alguien venga a defender su familia, cuando es usted el que tiene que defender su familia, porque por eso es su familia. Si la iglesia donde usted congrega es la iglesia de Cristo, Jesucristo saldrá en defensa de su iglesia y cortará todo aquello y todo aquel que ataca su iglesia o su familia. ¿Cuál es el método que usan los apóstatas? La palabra del Señor lo dice aquí. Hablan con mentira. Es decir, no siempre parecen malos. Muchos parecen espirituales. Hablan con convicción, pero su conciencia está endurecida. Y aquí está el peligro. El error más peligroso no siempre se presenta como error. Se presenta como un defensor, como una nueva revelación, como una nueva interpretación, como una espiritualidad moderna, o señala versículos de la Biblia contra los demás, no contra sí mismo. Los apóstatas siempre creen que la Biblia le está hablando a otros, que señala a otros, nunca que lo señala a sí mismo. Cuando usted comienza a leer los versículos de la Biblia o comienza a leer la Biblia para señalar el pecado de los demás, entonces usted está corriendo gravísimo peligro, porque usted está escuchando lo que aquí dice Dios en su palabra: espíritus engañadores y doctrinas de demonios que son especialistas en buscar versículos de la Biblia para señalarles a otros, nunca a sí mismo. Por eso, a quien Dios primero le habla en su palabra es a usted. Si ese pasaje de la Biblia afecta su vida, entonces usted, por ese pasaje de la Biblia, puede afectar a otros. En el versículo 3, Pablo habla de el legalismo y lo peligroso que puede ser. En el versículo 3 dice que se levantarán personas que prohibirán casarse, que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí Pablo menciona ejemplos concretos. Dice que se prohibirá el matrimonio, que otros impondrán restricciones alimenticias y que otros creerán sus propias doctrinas. Esto muestra algo interesante. La apostasía no siempre parece libertinaje. A veces parece religión extrema. Reglas, prohibiciones, normas humanas, pareceres. A mí me parece que las cosas deberían ser de esta manera. Pero todas estas cosas están alejadas del verdadero evangelio. Porque el evangelio no se basa en prohibiciones humanas. Se basa en la obra completa de Cristo, que es restaurar, amar, salvar, edificar, levantar, nunca obstruir, nunca revelar, nunca señalar. El Evangelio de Cristo siempre tiene que ver con restauración, con salvación y con el amor. Pablo recuerda que todo lo que Dios creó es bueno. Esto pareciera algo sencillo y simple, pero ¿cuántas personas, creyentes y congregaciones se han olvidado de que Dios creó todas las cosas buenas? Y son buenas cuando se reciben con gratitud y cuando son santificadas por la palabra y por la oración. Aquí Pablo no está diciendo que se nos puede permitir todo. Pablo nos está enseñando equilibrio, porque el cristianismo no es una lista interminable de reglas, de normas, de cuestionamientos, de pareceres. El cristianismo es una relación transformadora donde Dios personalmente interviene para guiar, alentar, cambiar, transformar a una persona. Es Dios haciéndolo.
No somos nosotros los que transformamos una persona. No son nuestras reglas los que transforman una persona. Las reglas vuelven a las personas legalistas, crueles, sin amor al prójimo, sin amor a los demás, condenadores fácilmente. Eso es lo que produce el legalismo cuando se deja guiar solo por las reglas y no interviene Dios en el asunto. Se han olvidado del Evangelio. El Evangelio no son reglas. El Evangelio es amor. El Evangelio es restauración. El Evangelio es sanidad. El Evangelio es sanar el corazón y el espíritu de las personas. Por eso todo creyente debería escuchar con atención lo que la palabra de Dios dice para él, no para los demás, porque puede correr el peligro de caer en la apostasía. Y esa apostasía de pronto comienza con alguna de las cosas que hemos hablado aquí. A veces comienza lentamente. Primero se cuestiona a las personas, se cuestiona el Evangelio, se cuestiona las formas como trata Dios y se termina cuestionando la verdad de Dios. Luego se adentran al pecado, porque consideran que los pecadores son otros, no ellos. Así es como se mira el apóstata. Comienza a mirar el pecado de los demás, pero no se mira los propios pecados. Se está reemplazando el Evangelio. Hasta que un día la persona ya no cree lo que antes creía. Como no se hicieron las cosas como quería, como buscaba, como deseaba, se rebela contra las cosas de Dios y termina con su corazón dolido, amargado, resentido, poniendo en gravísimo riesgo la salvación de su alma. Por eso, si hemos sido llamados a algo es a obedecer lo que la palabra de Dios nos dice por medio del Evangelio, no por medio de la ley, porque la ley nos muestra el pecado, pero el Evangelio nos da la solución al pecado. Entonces somos más solucionadores que señaladores. En estos últimos tiempos, no solo se estará marcado por la persecución de las fuentes externas contra la iglesia, sino lo que es más peligroso, desde dentro de la iglesia se levantará una persecución contra los que sirven a Dios, buscando adeptos a su causa. Estará marcado estos últimos tiempos por gente que fácilmente abandona la fe, personas que prefieren un evangelio a su manera, que prefieren una espiritualidad superficial, pero aquí está la buena noticia. La verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos creyentes, se adentran a las cosas de Dios, a la oración, al ayuno, a la búsqueda de Dios por medio de su palabra para ser transformado primero ellos, antes que buscar transformar a los demás. No está buscando el verdadero creyente que las personas sean perfectas, sino que las personas reconozcan sus faltas y sean restauradas inmediatamente, para que de esa manera puedan permanecer en la causa de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo habla aquí de manera clara en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Él dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No solamente hace referencia a alimentos, sino a nuestra vida en Cristo Jesús. La vida de oración nos permite santificar nuestras propias vidas, nuestras actitudes, nuestra manera de actuar, nuestra manera de llevarnos con los demás. No podemos amar a una persona por la cual no oramos. No podemos llevarnos bien con una persona por la cual no oramos. No podemos llevarnos bien por una persona por la cual no le damos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es por medio de la oración y de la palabra que todas nuestras relaciones son santificadas, nuestras relaciones personales, con compañeros de trabajo, en nuestra congregación. Entonces nos libramos de caer en la apostasía, que es una rebelión contra Dios y la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Que Dios bendiga vuestras vidas. Gracias por escuchar nuestro devocional.
Estamos aprendiendo juntos. Nos escuchamos en nuestro próximo devocional.